8 de abril de 1943, a 8.200 metros sobre Caen, Francia. La máscara de oxígeno no pudo ocultar la sonrisa burlona del Oberleutnant Ralph Hermachin mientras observaba las siluetas desgarbadas que ascendían trabajosamente hacia su formación a través de la cristalina cubierta de su Fowler Wolf 190-5. El veterano as de Yakashubada, de 26 años, observaba a los cazas estadounidenses que debutaban en combate sobre la Europa ocupada. «Mis ejércitos nos han enviado botellas de leche voladoras», le transmitió a su compañero, sin poder contener la risa al ver los enormes P-47 Thunderbolt de la República luchando por ganar altura. Debajo de ellos, 16 P-47C Thunderbolt del cuarto grupo de cazas ascendían pesadamente en formación cerrada con sus motores Pratt & Whitney R 2800 dobles Wasp de 2.000 caballos de fuerza, luchando contra su peso de 7 toneladas. Para los pilotos alemanes, acostumbrados a los elegantes Spitfires y a los ágiles cazas soviéticos, estas corpulentas máquinas estadounidenses parecían casi cómicas. Fuselajes en forma de barril rematados con cubiertas de invernadero, alas que parecían demasiado pequeñas para sus enormes cuerpos, hélices que eclipsaban cualquier cosa en el inventario de la Luftwaffe. Lo que Hermesen no sabía, lo que ninguno de los pilotos alemanes que volaban en círculos como lobos podría haber imaginado, era que estaban presenciando la llegada del arma que destruiría sistemáticamente el brazo de combate de la Luftwaffe. En 18 meses, estas botellas de leche voladoras pasarían de ser objeto de burla a instrumentos de terror. Sus ametralladoras Browning 8.2 se convertirían en el sonido más temido de los cielos alemanes. La matemática de la destrucción ya estaba cargada en esas amplias alas. 3.400 cartuchos de munición, una cadencia de fuego combinada de 6.000 disparos por minuto, suficiente potencia de fuego concentrada para partir un desastre por la mitad en menos de 2 segundos. La transformación comenzó esa mañana de abril, cuando el mayor Donald Blake, al mando del 335 Escuadrón de Cazas, avistó la formación alemana preparándose para el ataque. El exveterano del Escuadrón Águila, transferido de los Spitfires de la RAF apenas unas semanas antes, comprendió lo que sus hombres aún desconocían: que sobrevivir en el P-47 requería abandonar todo lo que creían saber sobre el combate aéreo. El Thunderbolt representó un cambio radical respecto a la filosofía de diseño de los cazas convencionales. Mientras que los alemanes habían buscado interceptores livianos optimizados para el desempeño de ascenso y giro, Republic Aviation había creado algo sin precedentes, un gigante de gran altitud que usaba masa, potencia y potencia de fuego para redefinir las reglas de la guerra aérea. Entre los 56 pilotos estadounidenses que surcaban el cielo francés esa mañana se encontraban hombres que se convertirían en leyendas, futuros ases, cuyos nombres infundirían miedo en los corazones de la Luftwaffe. Pero el 8 de abril de 1943 eran novatos en una máquina sin probar, enfrentándose a la fuerza de cazas más experimentada del mundo. Los alemanes llevaban combatiendo ininterrumpidamente desde 1939 con veteranos de Polonia, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los estadounidenses llevaban exactamente 0 días en combate. Esta historia trata sobre cómo la lógica industrial derrotó a la brillantez táctica, cómo la cantidad y la calidad se fusionaron en una superioridad abrumadora y cómo la risa de los pilotos alemanes se convirtió en terror al descubrir lo que las ametralladoras Browning sincronizadas podían hacer a un avión a 400 yardas. El Republic P-47 Thunderbolt había surgido del pánico de junio de 1940. Mientras los cazas alemanes arrasaban Francia, Alexander Karbe, diseñador jefe de Republic Aviation, nacido en Georgia, recibió especificaciones urgentes de la Fuerza Aérea del Ejército de EE-UU. Querían un interceptor de gran altitud capaz de igualar a los mejores de la Luftwaffe. Lo que Cartelli diseñó fue un monstruo que redefinió lo posible. «Será un dinosaurio», admitió Cartelli a su equipo de diseño. «Pero será un dinosaurio con buenas proporciones». El prototipo XP-47B, que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941, impactó a todos los que lo vieron. Con 9.900 km/h en vacío,
pesaba un 65% más que su predecesor, el P-43 Lancer. El enorme sistema de turbocompresor, con sus complejos conductos que atravesaban el fuselaje trasero, le daba una apariencia casi preñada. Los pilotos de pruebas que se acercaban a él por primera vez siempre se preguntaban lo mismo. Este aparato sí que vuela. No solo volaba, sino que volaba como ningún otro en altitud. El motor Pratt & Whitney R 2800 WASP, un radial de 18 cilindros que generaba 2000 caballos de potencia, podía mantener la potencia máxima a 8200 metros, donde los cazas alemanes se quedaban sin aire. El turbocompresor, alimentado por gases de escape, ofrecía un rendimiento a nivel del mar en la estratosfera, donde el aire era demasiado enrarecido para los supercargadores convencionales. El mayor Hubert Hub Ska, al mando del 56º Grupo de Cazas, que entrenaba en Bridgeport, Connecticut, inicialmente detestaba la aeronave. Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aeronaves en accidentes de entrenamiento entre septiembre de 1942 y enero de 1943. El P-47 mató a más estadounidenses en entrenamiento que los alemanes en los primeros meses de combate. Hizo un rizo al aterrizar, su par rodó al despegar y se desplomó con tal entusiasmo que los pilotos descubrieron la compresibilidad, congelando sus controles al formarse ondas de choque en las alas. Pero quienes lo dominaron descubrieron algo extraordinario. El teniente Robert Johnson, un joven granjero de Oklahoma que se convertiría en uno de los ases más destacados de Estados Unidos con 27 victorias, describió su primer vuelo. Era como atarse a una locomotora. La potencia era increíble. No lo pilotabas, lo apuntabas. Los primeros combates en abril y mayo de 1943 confirmaron todos los prejuicios alemanes. Los P-47 no podían virar con los Fowler-Wolf 190, no podían ascender con los Messit 109, no podían igualar su ágil manejo a altitudes medias. Los pilotos de la Luftwaffe desarrollaron rápidamente tácticas para explotar estas debilidades, atacando desde abajo, donde los pesados Thunderbolt tenían dificultades, forzando combates con giros donde la agilidad era más importante que la potencia de fuego. El oficial al mando del Jacobsbad 26, Isef Pips Priller, se presentó en el cuartel general tras su primer encuentro. El nuevo caza estadounidense es carne de cañón, vuela como un camión, gira como un tren de carga y trepa como una vaca preñada. Nuestros muchachos los llaman Indiana, blancos gordos que fingen ser guerreros. Las estadísticas parecen confirmar la confianza alemana. En su primer mes de operaciones, los grupos de cazas estadounidenses perdieron 14 Thunderbolts por solo 3 bajas alemanas confirmadas. La RAF, observando desde sus escuadrones de Spitfire, sugirió discretamente que los estadounidenses podrían reconsiderar su elección de montura. Los pilotos británicos bromeaban diciendo que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse el cinturón y correr por la espaciosa cabina. Pero algo extraño estaba sucediendo en esos primeros encuentros que la inteligencia alemana pasó por alto. Los P-47 derribados habían sufrido daños increíbles antes de caer. Un avión regresó de una misión el 4 de mayo con 21 impactos de cañón y más de 100 impactos de ametralladora, daños que habrían desintegrado un Messerschmitt o un Spitfire. El enorme motor radial, carente de sistemas de refrigeración vulnerables, resistió impactos que habrían paralizado por completo a un caza refrigerado por líquido. Más significativamente, cuando los P-47 lograron apuntar con sus cañones, los resultados fueron catastróficos. La batería de armas Thunderbolts creó una zona de convergencia de destrucción que los pilotos alemanes nunca habían experimentado. A diferencia de las armas de calibre de fusil de los cazas de principios de la guerra o del cañón con munición limitada, el caza estadounidense podía mantener un fuego sostenido durante más de 30 segundos, una eternidad en combate aéreo. El evento que comenzaría a cambiar la percepción alemana ocurrió el 26 de junio de 1943 sobre Lazo, Francia. Involucró al segundo inquilino izquierdo Robert S. Johnson, del 61º Escuadrón de Cazas, en un encuentro que se volvería legendario para ambos bandos del conflicto. La formación de Johnson, compuesta por 48 P-47, regresaba de su servicio de escolta
cuando fueron rebotados por 16 Fowler Wolf 190 de 2 Ages 26, liderados por Hetman Wilhelm Ferdinand Galland, hermano menor del famoso Adolf Galland. Los alemanes ejecutaron un ataque perfecto, lanzándose desde el sol con una ventaja de velocidad abrumadora. El Thunderbolt de Johnson, que volaba en la retaguardia de la formación, quedó atrapado en el fuego cruzado de múltiples atacantes y sufrió daños catastróficos en los primeros segundos del combate. Proyectiles de cañón de 2120 milímetros explotaron sobre su avión. La cabina se hizo añicos, el fluido hidráulico se dispersó en la cabina, la cubierta del motor se desprendió y se desató un incendio tras el panel de instrumentos. Johnson, herido en el morro y la pierna por metralla y fragmentos de bala, intentó saltar en paracaídas, pero descubrió que la cabina estaba atascada. Un proyectil de 20 milímetros había explotado en la guía de la cabina, sellándola. Quedó atrapado en un avión a punto de averiarse a 27.000 pies. Lo que sucedió a continuación desafió cualquier suposición sobre la tolerancia al daño en combate. A pesar de no tener visibilidad frontal a través del parabrisas cubierto de aceite, un motor que apenas funcionaba y se sacudía violentamente y controles que respondían solo intermitentemente, Johnson logró nivelar el avión y dirigirlo hacia Inglaterra. El P-47 continuó volando con daños que habrían reducido a escombros a cualquier otro caza. Luego empeoró. Un solitario avión de combate 1190, pilotado por un piloto desconocido del 2 de JG-26, descubrió al Thunderbolt averiado avanzando lentamente hacia el canal a menos de 274 kilómetros por hora. La investigación histórica nunca ha identificado definitivamente a este piloto, aunque se han propuesto varios nombres basados en informes de combate alemanes de ese día. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios en la historia de la guerra aérea. El piloto alemán se colocó detrás del P-47 de Johnson y abrió fuego con su cañón de 420 milímetros y 2 ametralladoras de 13 milímetros. Johnson, incapaz de evadirlo, solo pudo agazaparse tras su blindaje y atacar. El Thunderbolt absorbió toda la munición del cañón. Entonces, el alemán se reposicionó y disparó de nuevo, esta vez solo con sus ametralladoras. Agotada la munición del cañón, el piloto alemán se acercó, mirando con incredulidad los restos en vuelo. Johnson pudo ver su rostro con claridad. Joven, rubio, su expresión pasaba de la confianza a la confusión y a algo cercano al miedo. El alemán se reposicionó y vació la munición restante de su ametralladora en el rayo. Aún así, voló. Se acercó de nuevo, meneó la cabeza con aparente asombro, hizo un saludo informal y se alejó, presumiblemente sin munición. El P-47 de Johnson aterrizó en Manston con el motor fallando en la pista. El jefe de tripulación dejó de contar impactos de bala tras llegar a 200. Un proyectil de cañón explotó a centímetros de la cabeza de Johnson. Otro detonó contra el blindaje detrás de su asiento. El motor recibió impactos directos. Los cables de control quedaron parcialmente cortados. 3 de los 4 largueros principales, la columna vertebral estructural del fuselaje, fueron atravesados por disparos. Aún así, el avión lo había traído a casa. La supervivencia del avión de Johnson conmocionó a ambas fuerzas aéreas. Los ingenieros estadounidenses que estudiaban los restos se dieron cuenta de que habían subestimado su propia creación. La inteligencia alemana, que recibía informes de combate de la segunda sección del Jägerschwader 26, inicialmente se negó a creerlo. Ningún avión podría absorber tanto daño, pero el testimonio de varios pilotos confirmó lo imposible. El Thunderbolt había resistido todo lo que el mejor caza de la Luftwaffe podía ofrecer y sobrevivió. Para julio de 1943, los pilotos estadounidenses estaban aprendiendo a explotar las verdaderas fortalezas del P-47. El teniente coronel Hubert Sena, comandante del 56º Grupo de Cazas, había descubierto el secreto mediante brutal ensayo y error. No vires con ellos, no asciendas con ellos a baja altitud, usa tu peso, usa tu potencia, usa tus armas. El enorme peso del Thunderbolt, inicialmente visto como una desventaja, se convirtió en un arma. En picado, nada podía detenerlo. Desde 9.150 metros, un P-47
podía alcanzar los 880 kilómetros por hora, más rápido que cualquier caza alemán, incluso en picado vertical. Esta velocidad podía convertirse en altitud en un ascenso rápido que dejaba a los cazas que lo perseguían indefensos. El capitán Walker Bart Mahurin, quien se convertiría en uno de los primeros ases estadounidenses en Europa, desarrolló lo que se conoció como la táctica de la explosión y el vuelo, aunque los pilotos la llamaban el disparo relámpago del pavo. En lugar de participar en combates aéreos tradicionales, las formaciones P-47 ascendían a 9.100 metros, una altura superior a la que los cazas alemanes podían operar eficazmente. Cuando los cazas de la Luftwaffe aparecían por debajo, los Thunderbolts giraban en picado, alcanzando velocidades que imposibilitaban el disparo de deflexión para los alemanes que los defendían. En el fondo de estos picados, las ametralladoras pesadas estadounidenses se activaban. Los pilotos alemanes que sobrevivieron lo describieron como enfrentarse a un muro de plomo. La potencia de fuego combinada creaba una zona de destrucción impenetrable. Las aeronaves, atrapadas en este patrón de convergencia, no solo cayeron, sino que se desintegraron. La verdadera revelación del poder de fuego estadounidense se produjo durante la doble incursión del 17 de agosto de 1943 sobre Schweinfurt y Ratisbona, la penetración más profunda en Alemania intentada hasta la fecha. Esta misión demostraría tanto las limitaciones del P-47, su alcance incluso con tanques de combustible de desembarco, como su aterradora efectividad cuando se emplea correctamente. El mayor David Schilling, al mando del 62º Escuadrón de Cazas, se topó con una formación de destructores Messerschmitt 110 que se posicionaban para atacar a los B-17 con su pesado cañón y blindaje de cohetes. Los cazas bimotores alemanes, fuertemente armados pero menos maniobrables, eran los destructores de bombarderos especializados de la Luftwaffe. La escuadrilla de Schilling, compuesta por 4 Thunderbolts, realizó su picado de ataque desde 8.500 metros. Una Fitzia Heinrich Roth, artillera de uno de los Mi-10 que sobrevivió, relató posteriormente en un interrogatorio a los P-17. Los cazas estadounidenses cayeron como martillos del cielo. Abrí fuego a 800 metros, buenos impactos, los vi impactar en el ala del caza. El P-47 ni siquiera se tambaleó, entonces disparó. El avión frente a nosotros simplemente se hizo pedazos, no fue derribado, fue destruido. Las alas se separaron del fuselaje, la cola seccionada, el compartimento de la tripulación hecho trizas en confeti metálico. En 2 segundos, un 110 se convirtió en nada. 8 meses, 110 fueron destruidos en menos de 1 minuto. Los pilotos alemanes nunca habían experimentado una potencia de fuego tan concentrada. Cada P-47 llevaba 425 proyectiles por cañón, 3.400 proyectiles en total, con un peso de casi 900 libras. A la distancia de convergencia, normalmente establecida en 300 yardas, las trayectorias balísticas de los 8 cañones se intersectaban en una zona de aproximadamente 6 pies de diámetro. Cualquier cosa en esa zona enfrentaba proyectiles de 100 pulgadas por segundo, cada uno viajando a 2.900 pies por segundo. La munición en sí misma fue una revelación de la capacidad industrial estadounidense. Mientras que los cazas alemanes se enfrentaban a una munición de cañón limitada, típicamente de 120 a 200 cartuchos para un arma de 20 milímetros, los pilotos estadounidenses podían mantener el fuego durante más de medio minuto. La carga de combate estándar combinaba munición incendiaria perforante, trazadora incendiaria perforante y munición esférica estándar, diseñada tanto para destruir como para incendiar. El teniente coronel Francis Gaby Gabreski, quien se convertiría en el as estadounidense más destacado en Europa con 28 victorias, describió el efecto. Cuando los impactas con los 8, no solo caen, sino que explotan. Vi un 109 literalmente partido por la mitad, con la cola cayendo hacia un lado, el morro y las alas hacia otro. El piloto nunca supo qué lo golpeó. Para septiembre de 1943, la Luftwaffe estaba descubriendo otra horrible realidad sobre el P-47. Su rendimiento mejoraba drásticamente con la altitud, mientras que los cazas alemanes sufrían.
El motor doble Wasp turboalimentado mantenía su potencia nominal hasta los 30.000 pies. Los cazas alemanes que dependían de sobrealimentadores mecánicos de una o dos etapas vieron su rendimiento degradarse significativamente por encima de los 25.000 pies. El Oberleutnant Hans Philipp, uno de los ases más exitosos de Alemania con 206 victorias, se topó fatalmente con esta realidad el 8 de octubre de 1943. Liderando el Jagdashada Ain contra una formación de B-17 a 8.500 metros sobre Bremen, Philipp notó que su Fowler Wolf 190 a 6 era lento e insensible en el aire enrarecido. El motor BMW 801, potente a media altitud, carecía de oxígeno a casi 9,6 kilómetros sobre la tierra. Cuando los P-47 del 56º Grupo de Cazas se lanzaron en picado sobre su formación desde 9.700 metros, los cazas alemanes eran presa fácil. Robert Johnson, ahora un piloto de combate experimentado en camino a la fama, volaba a 31.000 pies cuando avistó el distintivo Date de Philipp con su elaborada decoración en el morro. El informe de combate de Johnson fue contundente. Abrió fuego a 300 yardas con una desviación de 30 grados. Se observaron impactos a lo largo de todo el fuselaje. Un avión enemigo explotó. No se observó ningún paracaídas. La muerte de Philipp conmocionó a la Luftwaffe. Si uno de sus mejores hombres, un hombre que había sobrevivido a más de 500 misiones de combate, tanto en el frente oriental como en el occidental, no pudo sobrevivir contra los Thunderbolts, ¿qué posibilidades tenían los pilotos promedio? El alto mando alemán ordenó una investigación inmediata sobre las capacidades del P-47. El informe entregado al mariscal del Reich, Hermann Göring, en noviembre de 1943 fue esclarecedor. El techo de servicio del Thunderbolt superaba los 42.000 pies, una altura superior a la que cualquier caza alemán podía alcanzar. Su velocidad de picado rozaba la barrera del sonido. Su blindaje incluía una placa de acero de 9,5 milímetros detrás del piloto, un parabrisas de cristal antibalas de 12,7 milímetros y placas deflectoras blindadas alrededor del motor. Lo más inquietante era que su robusta construcción le permitía absorber daños que habrían destruido 3 cazas convencionales y, aún así, regresar a casa. En enero de 1944, una nueva variante del P-47 comenzó a llegar a Inglaterra, lo que completaría la transformación del avión de risa en una pesadilla. El P-47D-22 incorporaba una hélice hidrostática estándar Hamilton con palas de paletas de 4,9 metros de diámetro y palas de cuerda anchas que cortaban el aire como enormes soes. La mejora en la velocidad de ascenso fue inmediata y drástica. Mientras que los Thunderbolts anteriores ascendían a unos anémicos 670 metros por minuto a nivel del mar, las variantes con palas de paletas podían alcanzar los 914 metros por minuto, igualando o superando a los cazas alemanes en la mayoría de las altitudes. La enorme hélice también mejoró la aceleración, permitiendo que los P-47 acumularan energía más rápidamente en vuelo nivelado. Hetman Heinz Knocker, del Jagdashada 11, veterano con más de 200 misiones de combate, se topó con las nuevas variantes en febrero de 1944 durante la intercepción de un bombardero cerca de Hannover. Escribió en su diario de combate: «Los robustos cazas estadounidenses han aprendido a ascender. Rebotamos en una formación cerca de Hannover, esperando nuestra ventaja habitual. Se dirigieron hacia nosotros y ascendieron con nosotros. Cuando intentamos desatarnos, nos siguieron hasta 9.000 metros. Schmidt fue alcanzado y volado en pedazos. No quedó nada más que humo y fragmentos. Estas no son las mismas máquinas de las que nos reímos el año pasado». La hélice de palas de paletas hizo más que mejorar el rendimiento. Cambió el sonido del Thunderbolt. El distintivo rugido atronador, creado por las puntas de las palas al alcanzar velocidades supersónicas, se oía a kilómetros de distancia. Las tropas terrestres alemanas informaron que podían identificar a los P-47 que se acercaban solo por el sonido. Un estruendo profundo y amenazante que significaba la muerte desde arriba. Empezaron a llamarlo trueno de Donnerschlag.
Para marzo de 1944, los P-47 equipados con tanques de combustible externos podían escoltar bombarderos hasta el interior de Alemania. La configuración estándar llevaba 2 tanques laterales de 108 galones o un tanque inferior de 75 galones, lo que ampliaba su alcance a más de 1.600 kilómetros. Gracias a la hélice de palas de paletas, que proporcionaba un rendimiento mejorado incluso con carga, los Thunderbolts podían luchar en igualdad de condiciones inmediatamente después de lanzar los tanques. La respuesta de la Luftwaffe fue concentrarse en los bombarderos, con la esperanza de infligir suficientes bajas para detener la campaña diurna estadounidense. Pero esto requería atravesar la pantalla de escolta de los P-47, una propuesta cada vez más suicida. Los pilotos alemanes desarrollaron un respeto a regañadientes que rayaba en el miedo por los grandes cazas estadounidenses. El mayor G. A. Rall, uno de los ases de Alemania con 275 victorias, principalmente en el frente oriental, sobrevivió a un encuentro con P-47 el 6 de marzo de 1944 que lo dejó gravemente herido. Más tarde recordó en una entrevista de posguerra: «Los vimos sobre nosotros, siluetas gruesas contra el sol. Alguien rió y dijo: ahí vienen los cerdos voladores». 30 segundos después, nadie reía. Cayeron como una avalancha, más rápido de lo que podíamos reaccionar. La primera pasada destruyó a 3 de nuestros cazas, que simplemente desaparecieron, convertidos en escombros ardientes. Sus cañones no disparaban en ráfagas como los nuestros. Lanzaban ráfagas sólidas de fuego. Quedarse atrapado en esa ráfaga significaba una muerte instantánea. Las misiones de escolta revelaron otra ventaja del P-47, la resistencia. Mientras que los cazas alemanes operaban a máxima potencia, lo que consumía combustible rápidamente, los grandes radiales estadounidenses podían volar eficientemente a gran altitud. Los Thunderbolt podían permanecer con los bombarderos durante horas, rotando la cubierta superior mientras mantenían suficiente combustible para el combate y el regreso. A medida que llegaban más P-51 Mustang para asumir las tareas de escolta de largo alcance, en la primavera de 1944, las unidades P-47 se centraron cada vez más en el ataque terrestre, una función que los convertiría en los aviones más temidos del arsenal alemán. La transición comenzó en serio en abril de 1944, como los aliados se prepararon para la invasión de Francia. La batería de ametralladoras pesadas Thunderbolts demostró ser igualmente efectiva contra objetivos terrestres. La munición incendiaria perforante estándar podía penetrar el blindaje superior de la mayoría de los vehículos alemanes, mientras que el gran volumen de fuego podía destruir objetivos blandos en segundos. Una ráfaga de 2 Cond colocaba 160 proyectiles de media pulgada en un área objetivo del tamaño de un camión. Pero fue la adición de bombas y cohetes lo que transformó al P-47 en un verdadero monstruo multirollo. La variante D-25 podía llevar 2 bombas de 454 kilogramos bajo las alas y una de 227 kilogramos bajo el fuselaje, una carga de bombas equivalente a la de los bombarderos medios de principios de la guerra. Las variantes posteriores añadieron cabezales de cohetes de longitud 0 para 10 cohetes aéreos de alta velocidad, EHBR, de 127 milímetros, cada uno equivalente a un proyectil de artillería de 105 milímetros. Hans von Luck, al mando del 125º Regimiento de Granaderos Panza durante la campaña de Normandía, experimentó de primera mano los ataques terrestres del P-47. Llegaban a baja altura, tan baja que se podía ver el rostros de los pilotos. El sonido era aterrador. Motores rugiendo, cohetes rugiendo, luego el martilleo de esas ametralladoras pesadas. Una columna de nuestros camiones simplemente dejó de existir. 20 vehículos se transformaron en escombros en llamas de una sola pasada. El efecto psicológico en los hombres fue devastador. Los llamaban jabos, cazabombarderos. Pero estos eran algo más que eso. Volaban artillería con la precisión de francotiradores. El 6 de junio de 1944, la Luftwaffe descubrió cuán completamente había cambiado el equilibrio de poder. Más de 500 P-47 proporcionaron cobertura aérea a la invasión, creando una sombrilla impenetrable sobre las playas.
Los cazas alemanes que intentaban llegar a las zonas de aterrizaje fueron masacrados. El Oberleutnant Wolfgang Fischer de Jagdschade, uno de los 3 únicos pilotos alemanes que llegaron a las playas ese día, informó que el cielo pertenecía a los estadounidenses. Los rayos se acumulaban desde el nivel del mar hasta los 9.000 metros. Intentamos abrirnos paso al amanecer. 12 cazas de nuestro mero. Fui el único que regresó. Los P-47 nos esperaban a cualquier altitud. No se podía pasar por encima de ellos. No se podía pasar en picado por debajo. Sus cañones convertían a nuestros cazas en una lluvia de aluminio. En las semanas posteriores al día D, los P-47 destruyeron sistemáticamente el movimiento alemán a plena luz del día. Las estadísticas eran alarmantes. Solo en junio, los Thunderbolts de la 9ª Fuerza Aérea se atribuyeron la destrucción de 651 locomotoras, 3.847 camiones, 512 tanques y vehículos blindados y 4.553 vehículos tirados por caballos. La Wehrmacht se vio obligada a moverse solo de noche, lo que dificultó gravemente su capacidad de respuesta a los avances aliados. Los alemanes lo intentaron todo para contrarrestar la amenaza de los Thunderbolts. Reforzaron el blindaje de los vehículos, desplegaron más cañones antiaéreos y desarrollaron nuevas técnicas de camuflaje. Nada funcionó. La combinación de velocidad, blindaje y potencia de fuego del P-47 lo hacía casi imparable. Incluso los temidos cañones antiaéreos de 88 milímetros tenían dificultades para rastrear a los veloces cazas a baja altitud. Mientras devastaba Europa, el P-47 demostraba simultáneamente su valía en el teatro de operaciones del Pacífico. El 348 Grupo de Cazas, que operaba desde Nueva Guinea, descubrió que las cualidades de los Thunderbolts se adaptaban perfectamente a las enormes distancias y las duras condiciones de la Guerra del Pacífico. El coronel Neil Kirby, al mando del 348, desarrolló tácticas específicas para el Pacífico. El 11 de octubre de 1943, Kirby lideró 4 P-47 contra 40 aviones japoneses sobre Wewok, derribando 6 aviones enemigos en una sola misión, lo que le valió la Medalla de Honor. Los japoneses, acostumbrados a luchar contra ágiles pero frágiles cazas estadounidenses, no estaban preparados para la combinación de potencia de fuego y durabilidad del P-47. El as japonés Saburo Sakai, quien se topó con P-47 sobre Nueva Guinea, escribió más tarde: «Los llamábamos monstruos. Nuestro cañón de 20 milímetros, capaz de destruir un P-40 con unos pocos impactos, parecía no tener ningún efecto. Disparé docenas de proyectiles en un rayo y lo vi alejarse. El fuego de respuesta fue aterrador, lluvias de balas pesadas que destrozaban aviones. El P-47N, desarrollado específicamente para el Pacífico, ofrecía mayor capacidad de combustible, con alas húmedas de 375 litros cada una, lo que ampliaba su alcance a 3.770 kilómetros. Esta variante escoltaría a los B-29 a Japón, demostrando que el caza de patas cortas de 1943 se había convertido en un arma de largo alcance. Quizás la reivindicación definitiva de la evolución del P-47 llegó en sus enfrentamientos con los cazas a reacción alemanes. El Messerschmitt Mi-262, con su velocidad máxima de 875 kilómetros por hora, debería haber sido intocable para los cazas de hélice. Pero los pilotos de Thunderbolt descubrieron que podían derribar a los aviones a reacción en 2 situaciones: durante el despegue y el aterrizaje, cuando los aviones a reacción eran más vulnerables, y en picados a alta velocidad desde la altitud. El 27 de noviembre de 1944, el teniente coronel John Semer, del 352º Grupo de Cazas, se convirtió en uno de los primeros pilotos en derribar un M-262 con un P-47. En picado desde 8.500 metros, el Mears Thunderbolt alcanzó velocidades cercanas a los 800 kilómetros por hora, suficiente para alcanzar al avión en vuelo nivelado. El piloto, confiado en su ventaja de velocidad, no vio al P-47 en picado hasta que los cañones de Mears abrieron fuego a 365 metros. El informe de combate de Mears señalaba: «El avión enemigo se desintegró bajo fuego enemigo».
Grandes fragmentos, incluidos ambos motores, se separaron del fuselaje. El piloto no escapó. El fuego concentrado de los cañones calibre 850 resultó más efectivo de lo previsto contra los aviones a reacción. A principios de 1945, se desplegaron variantes especializadas del P-47M específicamente para contrarrestar los aviones a reacción alemanes y las bombas volantes UMP-1. Con inyección de agua metanol que aumentaba la potencia a 2.800 caballos y una aerodinámica refinada, estos explosivos podían alcanzar 750 kilómetros por hora en vuelo nivelado a 9.140 metros, velocidad suficiente para interceptar incluso aviones a reacción en determinadas condiciones. El mayor George Bostwick, al mando del 63º Escuadrón de Cazas, equipado con P-47, derribó dos M-262 en marzo de 1945. Su informe táctico priorizaba la potencia de fuego sobre la velocidad. Los aviones a reacción son más rápidos, pero no pueden virar ni resistir el impacto. Una sola ráfaga de nuestra batería y se desintegran como si fueran de papel. Tienen que reducir la velocidad para atacar a los bombarderos. Ahí es cuando los atacamos. La máxima demostración del poderío industrial estadounidense se produjo durante la Operación Bodenplatte. El intento desesperado de la Luftwaffe por destruir el poder aéreo aliado el 1 de enero de 1945. Casi 900 cazas alemanes, incluyendo a sus mejores pilotos restantes, lanzaron ataques sorpresa contra aeródromos aliados en Bélgica y los Países Bajos. En el aeródromo I-34, cerca de Metz, sede de los P-47 del 365 Grupo de Cazas, el ataque tuvo éxito inicialmente. Los cazas alemanes destruyeron 22 Thunderbolts en tierra junto con varias otras aeronaves. Un piloto alemán capturado, llevado al puesto de mando, señaló el avión en llamas y se burló. ¿Qué te parece? La respuesta del mayor, George Brooking, se convirtió en legendaria en toda la 9ª Fuerza Aérea. Señaló la línea de vuelo donde los equipos de tierra ya estaban apartando los aviones dañados y preparando plataformas duras para los reemplazos. Para mañana tendremos 40 nuevos. ¿Cuánto tardarán en reemplazar a sus pilotos? La sonrisa de los pilotos alemanes desapareció. En 48 horas, los P-47D-40 recién salidos de fábrica llenaron la línea de vuelo. Traídos desde depósitos en Inglaterra, la Luftwaffe perdió 271 aviones y 213 pilotos en Bodenplatte, incluyendo muchos instructores y líderes de escuadrón irreemplazables. Estas pérdidas nunca podrían reemplazarse. Los estadounidenses perdieron 134 aviones en total en todos los aeródromos atacados, todos reemplazados en una semana. Las cifras contaban la historia de una derrota inevitable. Republic Aviation produjo 15.683 P-47 durante la guerra, más que cualquier otro caza estadounidense. En su pico de producción, la fábrica de Farmingdale, en Long Island, completaba un Thunderbolt cada hora, las 24 horas del día. La planta de Evansville, en Indiana, construida a partir de tierras agrícolas vacías en 1942, producía 500 aviones por mes en 1944. Cada P-47D requería 65.000 piezas individuales, 8 millas de cableado eléctrico, 2.000 libras de aluminio y 300 libras de caucho. Solo el motor contenía 2.400 componentes individuales mecanizados con tolerancias de milésimas de pulgada. Sin embargo, trabajadores estadounidenses, muchos de ellos mujeres que nunca habían visto un avión antes de Pearl Harbor, ensamblaron estas complejas máquinas con una precisión que superó los estándares de tiempos de paz. La producción de munición fue igualmente asombrosa. Cada salida del P-47 requería 3.400 cartuchos de calibre 50, con cientos de Thunderbolt realizando misiones diarias. El consumo de munición superó los 10 millones de cartuchos al mes a mediados de 1944. El arsenal de Lake City, en Missouri, una de varias plantas de municiones, producía 30 millones de cartuchos al mes. Cada cartucho se fabricaba con tolerancias de 10.000 de pulgada.
lo que garantizaba una alimentación fiable a través de los mecanismos sincronizados del cañón. El consumo de combustible era enorme. Cada Thunderbolt consumía 100 galones por hora en vuelo normal, hasta 300 galones en combate, con la inyección de agua activada. Tan solo la 9ª Fuerza Aérea consumía más de 25 millones de galones de combustible de aviación al mes a finales de 1944. Todo se transportaba a través del Atlántico en aviones cisterna, que eran productos de la producción en masa estadounidense. Aún más impresionante que la producción aeronáutica era el entrenamiento de pilotos. Para 1944, Estados Unidos graduaba anualmente a 30.000 pilotos del entrenamiento avanzado, más de los que Alemania había entrenado en toda la guerra. Cada piloto de P-47 recibía un mínimo de 400 horas de entrenamiento de vuelo antes de entrar en combate, incluyendo 100 horas en cazas avanzados. Los pilotos alemanes, en cambio, entraban en combate con menos de 100 horas de entrenamiento total al final de la guerra. La calidad se notaba en el combate. Los pilotos estadounidenses llegaban a Europa entrenados en vuelo en formación, navegación instrumental, artillería y táctica. Habían practicado contra aviones alemanes capturados, comprendiendo las capacidades y limitaciones de su enemigo. Conocían los sistemas de sus aeronaves a la perfección, pues habían estudiado manuales técnicos que los pilotos alemanes nunca recibieron. El teniente Eugene Roberts, al llegar a Inglaterra en septiembre de 1944, ejemplificó la ventaja del entrenamiento estadounidense. Tenía 420 horas en mi bitácora, incluyendo 75 horas en el P-47. Había disparado a blancos remolcados, practicado tiro de deflexión y estudiado películas de cámaras de ametralladoras de combate real. En mi primera misión, sabía exactamente qué hacer. El piloto alemán al que me enfrenté no podía tener ni la mitad de mi experiencia. Ni siquiera fue un combate justo. En marzo de 1945, Oberstleutnant Isef Priller, el mismo piloto que 2 años antes se había burlado de los P-47 llamándolos vacas preñadas, fue entrevistado por oficiales de propaganda alemanes que buscaban levantar la moral. Su declaración, considerada demasiado desmoralizante para publicarla, reveló la completa transformación en la actitud alemana. El Thunderbolt es el mejor cazabombardero jamás construido. Su potencia de fuego no tiene precedentes. Armas que nunca se atascan, nunca se sobrecalientan, nunca se quedan sin munición en combate normal. Lleva bombas como un bombardero mediano, dispara cohetes como artillería y lucha como un caza cuando es necesario. Pero más allá de la máquina está lo que representa. Producción estadounidense ilimitada. Pierden 10, construyen 20, perdemos 1, se ha ido para siempre. Sus pilotos llegan mejor entrenados que nuestros instructores. Tienen combustible para entrenar, munición para practicar, repuestos para todo. No tenemos nada más que coraje. Y el coraje sin recursos es solo una derrota retrasada. Nos reímos de ellos en 1943. Ya no nos reímos. Cuando escuchas esas armas, sabes que la muerte ha llamado. El sonido nos persigue, mecánico, preciso, imparable. Como todo lo estadounidense, se trata de una superioridad material abrumadora. No nos derrotaron con mejores tácticas o pilotos más valientes. Nos sepultaron bajo una avalancha de acero y plomo. Para abril de 1945, la Luftwaffe existía principalmente en teoría. La escasez de combustible dejó en tierra a la mayoría de las aeronaves. Pilotos experimentados habían muerto o habían sido capturados. Los aeródromos eran ruinas llenas de cráteres. Pero incluso con aviones y combustible, los pilotos alemanes se enfrentaban a una ecuación imposible. Atacar significaba enfrentarse a formaciones de P-47 que dominaban todas las altitudes, desde el nivel del suelo hasta los 40.000 pies. El piloto alemán Klaus Brechender, uno de los últimos pilotos alemanes entrenados en 1945, voló solo una misión de combate antes del final de la guerra. Su encuentro con los P-47 sobre Leipzig duró 12 segundos. Los vi descender en picado desde arriba, 4 rayos en perfecta formación. Intenté virar, pero eran demasiado rápidos.
El líder disparó desde 500 metros, mi avión se sacudió como si lo hubieran golpeado con mazos. El motor explotó y el ala se desprendió. Escapé a duras penas. En el paracaídas vi cómo destruían a todo mi personal, 6 cazas derribados en menos de 1 minuto. Llovió el cielo, quemando aluminio y cuerpos. El impacto psicológico fue total. Los pilotos alemanes desarrollaron lo que los médicos llamaron fiebre del Yabo, síntomas físicos de estrés que aparecían cuando se reportaban rayos en la zona. Los veteranos que habían enfrentado Spitfires y huracanes sin miedo, enfermaron físicamente antes de las misiones contra los P-47. El estruendo distintivo de los rayos que se acercaban causó pánico entre las tropas terrestres, que sabían que sobrevivir implicaba buscar refugio de inmediato. Las estadísticas finales de las operaciones del P-47 eran incomprensibles. En Europa, 3.752 aviones alemanes fueron destruidos en combate aéreo. 3.315 aviones fueron destruidos en tierra. 86.000 vagones fueron destruidos. 900 locomotoras fueron destruidas. 6.000 vehículos blindados fueron destruidos. 68.000 camiones fueron destruidos. 60.000 vehículos tirados por caballos fueron destruidos en el Pacífico. 697 aviones japoneses fueron destruidos en combate aéreo. 150 aviones fueron destruidos en tierra. 1.500 vehículos fueron destruidos. 150 locomotoras fueron destruidas. Innumerables barcazas, barcos e instalaciones fueron destruidas. Solo la 9ª Fuerza Aérea, equipada principalmente con P-47, realizó 213.873 salidas de combate, lanzó 120.000 toneladas de bombas, disparó 135 millones de rondas de munición y lanzó 60.000 cohetes. Las unidades Thunderbolt lograron una tasa de bajas de 4,6 a 1 en combate aéreo, manteniendo al mismo tiempo la tasa de bajas más baja de cualquier cazabombardero aliado. Detrás de estas cifras se encontraba el coste humano. La Luftwaffe perdió aproximadamente 28.000 pilotos en combate contra las fuerzas aliadas occidentales. Muchos cayeron bajo el fuego concentrado de las ametralladoras pesadas estadounidenses. Cada baja representó años de entrenamiento que Alemania jamás podría reemplazar. Al final de la guerra, el piloto de caza alemán promedio tenía menos de 30 horas de experiencia en combate. El piloto promedio de P-47 tenía más de 200. En el centro de interrogatorio de la Luftwaffe, en Oberursel, los pilotos aliados capturados fueron interrogados por la inteligencia alemana. Los registros obtenidos en 1945 revelaron evaluaciones alemanas de los aviones aliados. El expediente del P-47, actualizado continuamente durante la guerra, mostró un cambio total de opinión. Abril de 1943. Caza grande e inmanejable, inferior a los modelos alemanes en todos los parámetros de rendimiento, excepto en velocidad de picado. Blindaje de ametralladoras insuficiente contra cazas con cañones. Evaluación. Amenaza mínima. Diciembre de 1943. Rendimiento excepcional a gran altitud. Resistencia estructural extrema. Potencia de fuego cada vez más problemática. Pilotos que muestran tácticas mejoradas. Evaluación. Amenaza significativa por encima de 25.000 pies. Junio de 1944. Cazabombardero dominante. Superior a todos los modelos alemanes por encima de los 20.000 pies. Potencia de fuego devastadora contra todo tipo de objetivo. Su robustez estructural dificulta enormemente su derribo. Evaluación. Amenaza crítica a todas las altitudes. Marzo de 1945. El mejor cazabombardero de la guerra. Combinación de potencia de fuego, durabilidad y rendimiento inigualable. La calidad del piloto, excepcional, lo hace inservible en combate directo. En 1985, en una reunión de pilotos de combate alemanes y estadounidenses en Phoenix, Arizona, antiguos adversarios se encontraron en paz. Le preguntaron al general Lieutenant Adolf Galland, ex jefe de la rama de combate de la Luftwaffe, sobre el P-47. Su respuesta, grabada en video, capturó la transformación completa. Cometimos un terrible error en 1943. Vimos este caza enorme y pesado y nos reímos.
Los estadounidenses no entienden el combate aéreo. Dijimos que construyeron un bombardero y lo llamamos caza. Nosotros fuimos los que no lo entendimos. Los estadounidenses no intentaron construir un caza europeo. Construyeron uno estadounidense, diseñado pensando en la producción, la potencia de fuego y la supervivencia. Entendieron que en una guerra de desgaste, el avión que pudiera soportar el impacto y ofrecer una potencia de fuego devastadora ganaría. Tenían razón. La primera vez que volé un P-47 capturado después de la guerra, entendí todo. La potencia era increíble, subía como si cayera. La cabina era cómoda, la visibilidad excelente, los controles precisos, era un avión blindado. Pero lo que realmente me impresionó fue darme cuenta de que Estados Unidos construyó más de 15.000 de estas complejas máquinas mientras libraba una guerra en 2 océanos. Cada una requería un motor más complejo que cualquier otro producido por Alemania. Sin embargo, los construyeron más rápido de lo que nosotros podíamos construir cazas sencillos. Fue entonces cuando supe que nunca tendríamos ninguna oportunidad. A esos cañones los llamábamos el piano de Roosevelt, por el sonido que hacían. Una vez que escuchabas ese sonido, nunca lo olvidabas. Muchos de mis amigos lo escucharon por última vez. El P-47 no solo derrotó a la Luftwaffe, la destruyó. El diseño del P-47 representaba a la perfección la filosofía industrial estadounidense. Ingeniería de fuerza bruta respaldada por recursos ilimitados. Cada componente estaba sobreconstruido, sobrepotenciado y sobrediseñado. Los largueros del ala podían soportar 40.000 libras, 3 veces el peso cargado del avión. El soporte del motor podía soportar fuerzas de 12 gramos. Los cables de control estaban duplicados en toda su longitud con sistemas automáticos de respaldo. El sistema de alimentación de munición por sí solo era una maravilla de la ingeniería. 8 cajas de munición separadas, cada una con capacidad para 425 balas, alimentadas a través de motores eléctricos de refuerzo para evitar atascos durante las maniobras de higiene. Los cañones se calentaban eléctricamente para evitar la congelación en altitud. Cada cañón tenía su propio mecanismo de carga y podía sincronizarse individualmente. La convergencia era ajustable de 150 a 400 yardas, lo que permitía a los pilotos optimizar el alcance de combate según su preferencia. Incluso después de la guerra, algunos veteranos alemanes sostenían que el P-47 ganaba por cantidad, no por calidad, que los cazas alemanes eran técnicamente superiores, pero estaban superados por la cantidad. Los registros de combate cuentan una historia diferente. En combates con igualdad numérica, el P-47 prevalecía constantemente. El armamento pesado de ametralladora, considerado inferior al cañón, demostró ser más efectivo en combate real. El análisis de las grabaciones de las cámaras de cañón reveló por qué los proyectiles de cañón, si bien individualmente más destructivos, requerían una puntería precisa y tenían una munición limitada, típicamente de 120 a 200 cartuchos en total. Las armas del P-47 creaban una nube de balas que garantizaba impactos incluso con una puntería deficiente. A distancias de combate típicas, una ráfaga de 2 cañones disparaba al menos 20 proyectiles contra un objetivo del tamaño de un caza, suficiente para asegurar su destrucción. La munición en sí era superior. Las balas incendiarias perforantes estadounidenses de calibre 50 utilizaban una espoleta de acción retardada que aseguraba la penetración antes de la detonación. El compuesto incendiario ardía a 1574 grados Celsius, una temperatura suficiente para prender fuego a la estructura de aluminio. Los proyectiles alemanes de 20 milímetros, aunque más pesados, solían explotar al contacto con la superficie, causando daños espectaculares, aunque a veces superficiales. El P-47 Thunderbolt sigue siendo el caza monomotor de pistón más pesado jamás fabricado en serie. Su peso en vacío de 4.500 kilogramos superaba el peso bruto de algunos cazas bimotores. Su motor producía más potencia que formaciones enteras de bombarderos de la guerra anterior. Sus armas ofrecían más potencia de fuego que un escuadrón de infantería. Aún así, fue construido por miles, pilotado por jóvenes recién salidos de la secundaria,
y mantenido en condiciones de combate por mecánicos que aprendieron el oficio en cuestión de semanas. La transformación de la opinión pública alemana de la burla al terror tomó menos de 2 años. En ese tiempo, la botella de leche voladora se convirtió en el avión más temido en la historia de la Luftwaffe. Los veteranos que se habían enfrentado a Spitfires, huracanes y Jacks soviéticos sin pestañear, hablaban de los P-47 en voz baja décadas después de la guerra. En el Museo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Dayton, Ohio, un P-47D restaurado se encuentra entre otros cazas legendarios. Su cartel enumera las especificaciones y los honores de batalla, pero la verdadera historia la cuenta una pequeña vitrina que contiene cartuchos usados del calibre .50 y una tira de película de cámara de ametralladora que muestra un Fowley Wolf 190 desintegrándose bajo fuego. Debajo de la vitrina hay una cita de un piloto alemán anónimo, extraída de un informe de interrogatorio de 1945. Nos reímos cuando los vimos por primera vez. Cazas estadounidenses gordos y feos que no podían girar, no podían ascender, no podían luchar. Dejamos de reír cuando nos dimos cuenta de que no necesitaban girar ni ascender. Simplemente te apuntaban con esas armas y dejabas de existir. La risa murió con nuestros camaradas. El P-47 Thunderbolt entró en combate como objeto de burla y terminó la guerra como instrumento de aniquilación. Entretanto, 8 ametralladoras Browning, sincronizadas, reescribieron las reglas de la guerra aérea y sepultaron a la Luftwaffe bajo una avalancha de plomo. Los pilotos alemanes se habían reído del torpe caza estadounidense en abril de 1943. Para mayo de 1945, ya no quedaban pilotos alemanes que se rieran. El trueno había hablado y el cielo pertenecía a Estados Unidos.